el tema de esta clase, ¿sí? En sus pantallas está apareciendo el tema de esta clase. Si ustedes se dan cuenta, ya voy a ampliarlo. Esta semana nos ha tocado clasificación de los triángulos. ¿Estamos? Entonces, nosotros sabemos que es un triángulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura de tres lados, ¿ya? Ya vimos en la clasificación, ¿ya? Un triángulo es una figura de tres lados, ¿sí? Que tiene diferentes características, ¿ya? Ahora, vamos a estudiar estas características esta clase, ¿ya? Como la clase anterior vimos polígonos y vimos la cantidad de figuras geométricas que podíamos tener, esta clase voy a hacer uno por uno, ¿ya? Vamos a ver primero triángulos, la próxima clase vamos a ver cuadriláteros y así sucesivamente, ¿ya? Uno por uno. Entonces, vamos a comenzar con en esta semana explicando primero este tema que nos dice, todo triángulo, ¿ya? Todo triángulo se va a clasificar de la siguiente forma, mire. De acuerdo a sus lados, ¿ya? Por eso nosotros tenemos en su separata, si ustedes se fijan en su separata, de acuerdo a sus lados, hay tres tipos de triángulo. ¿Cuál es el primer triángulo? El triángulo escaleno. ¿Estamos? El triángulo escaleno. Fíjate que el triángulo escaleno, ¿ya? Es un triángulo donde sus tres lados, mira, tiene lados diferentes, ¿ya? Sus tres lados son diferentes. No te olvides, cuando yo te diga que es un triángulo escaleno, es un triángulo donde sus lados son completamente diferentes. ¿Estamos? Entonces, nosotros hasta ahí tenemos lo que es el triángulo escaleno, ¿ya? Ahora, respecto al siguiente triángulo, ¿ya? Tendríamos el triángulo isósceles, ¿ya? Yo voy a preguntar por ahí a algunos de ustedes, ¿ya? Les voy a preguntar y ustedes me van a responder. Así que, por favor. Un triángulo isósceles, mira, fíjate aquí en esta figurita, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos ángulos iguales y también tiene dos laditos iguales, ¿ya? Tiene dos laditos iguales. Entonces, mira, el primero tiene lados diferentes, ¿verdad? Lados diferentes, ahí está. Lados diferentes. Todos los lados son diferentes. Es por eso que yo coloco, por ejemplo, aquí, ¿no? Dos palitos, acá aparece un puntito y acá aparece un rectangulito, ¿verdad? Asignando que esos tres lados son diferentes. En el triángulo isósceles, ¿ya? En el triángulo isósceles, dice que tiene dos lados iguales, ¿ya? Dos lados de de igual medida. O sea, tiene dos lados iguales y en consecuencia dos angulitos que son iguales. Y el triángulo equilátero, ¿ya? O el triángulo regular, por así decirlo. El triángulo equilátero en este caso es aquel que presenta sus tres lados iguales. Ya mira, aquí tienes un lado igual, el otro lado igualito y el otro lado igualito. Si ustedes se dan cuenta, si un triángulo tiene tres lados iguales, ¿cómo van a ser sus ángulos? También esos tres ángulos van a ser iguales. ¿A cuánto? A 60 graditos. Cada uno de estos angulitos vale 60 grados en un triángulo equilátero. Entonces, a ver, vamos a preguntar a cada uno de ustedes, ¿ya? Voy a preguntar, a ver, voy a visualizarlos por la cámara, ¿ya? Los voy a visualizar y me van a decir, a ver, yo voy a designar quién me va a responder ahora, ¿ya? A ver, me va a responder, a ver, Pedro. Pedro, ¿me escuchas? Sí, Pedro Vargas. profesor. Ya, a ver, hijo, una preguntita, a ver. ¿Qué es un triángulo isósceles? Eh, Tiene dos lados iguales. Dos lados iguales y dos angulitos iguales, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, hijo. Andrés Leguía, ¿se encuentra Andrés Leguía?
Andrés Leguía. Sí. Andrés Leguía se encuentra. Profesor, soy yo. Ya, a ver, Andrés, quiero preguntarte algo. A ver, ¿qué es un triángulo escaleno? Que tiene todos los lados de diferentes Muy bien, medidas. tiene todos sus lados diferentes. Muy bien. Y en consecuencia el último, ¿ya? Y el triángulo equilátero es facilito, ¿verdad? El triángulo equilátero está facilito. A ver, Alejandría, el triángulo equilátero, ¿cuál es la particularidad del triángulo equilátero? Alejandría, ¿me escuchas? Alejandría. Bien, parece que no me escucha, ¿ya? Respecto al triángulo equilátero, es aquel que tiene sus tres lados iguales, ¿ya? Sus tres lados iguales, no se olviden, ¿ah? Y su angulito, ¿sí? El angulito de cada angulito vale 60 graditos, ¿ya? O sea, por ejemplo, el vale 60, el vale 60 y el vale 60. Ese hecho voy a utilizar en los ejercicios, ¿ya? Ese hecho voy a utilizar en los ejercicios. Entonces, vamos a ir a los ejercicios, ¿ya? De ahí se va a explicar lo demás, pero vamos a ir a los ejercicios y vamos a aplicar algunas propiedades fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, una de las propiedades fundamentales son las siguientes. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la suma de esos ángulos de un triángulo? 180, ¿verdad? ¿Sí? Mira, tienes un angulito alfa, un angulito beta y un angulito teta. La suma de los tres me tiene que dar 180 grados, ¿ya? La suma de los tres me tiene que dar 180 graditos. Entonces, si yo tengo ese triángulo, ¿ya? Si yo tengo ese triángulo, obviamente que en ese triángulo, al momento de yo sumar los tres ángulos, ¿cuánto me va a dar la suma de los tres ángulos de un triángulo? 180, ¿ya? No te olvides, no te olvides. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo externo, ya, yo voy a citar cuando esté en un ejercicio y utilice esta propiedad, voy a citarla, así que no te preocupes. Si yo tengo este ángulo, mira, por ejemplo, yo tengo este ángulo teta y yo tengo este ángulo beta, la suma de los dos ángulos, mira, tanto el teta como el beta, la suma de esos dos angulitos me va a dar el otro ángulo, ¿sí? El otro ángulo, pero no me va a dar el angulito que es interno, sino me va a dar el angulito externo, el de afuera. ¿Estamos? Entonces, por ahí yo voy a tener algún ejercicio a lo de repente que voy a utilizar eso y les voy a decir, aquí vamos a utilizar tal propiedad. Entonces, vamos a comenzar con la parte de los ejercicios, ¿ya? Ahí está. En los ejercicios aplicativos, ¿ya? Voy a ampliarlo un poquito, parece que no ha salido muy bien la foto, ¿ya? A ver, déjenme ver un ratito chicos, por favor, ¿ya? Un ratito, por favor. Voy a ver si se puede ampliar esta foto. Profesor, ¿lo podemos copiar lo que está apuntado con lapicero? Como les digo, ustedes atienden nada más la clase y esta separata, y esto que está, esta hojita desarrollada, yo lo voy a enviar a la tutora para que de repente no estén ahí pendientes de querer copiarlo. No vaya a ser que se atrasen o no vaya a ser que no entiendan mientras a lo de repente estoy explicando. ¿Ya? ¿Estamos? Profesor, ¿Estamos chicos? Ya. oye, Sí, dime. que nos va a mandar la copia después de la clase. Sí, les voy a mandar, les voy a enviar esta copia a la tutora y la tutora les va a hacer llegar. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar. Les voy a proyectar otra imagen. ¿Ya? Un ratito, chicos. Donde se note un poquito más claro, ¿ya? Ahí me parece que se nota un poco más claro. Bueno, igualito está. Bien, a ver. En el ejercicio número 1, ¿ya? En el ejercicio número 1,
nos dice lo siguiente. Nos pide calcular alfa. ¿Quién es alfa? Este angulito que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Este angulito. Entonces, para yo poder calcular el angulito alfa, ¿yo qué necesito? Sumar los ángulos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto vale la suma de los tres ángulos? ¿Cuánto vale la suma de los tres ángulos? ¿Quién me puede decir cuánto vale la suma de tres ángulos? 180. Ya está. Entonces, si yo sumo esos tres angulitos que están encerrados de color rojo, sería 180, ¿verdad? Eso quiere decir que yo cuando sume, por ejemplo, ahí está, mira, alfa más 47 más 53, sería todo 180. Yo sé que 43 más 53, 47 más 53, la suma de esos dos es 100, ¿verdad? ¿Sí? La suma de esos dos vale 100. Entonces, al momento de que el 100, como está en este lado, sumando, lo voy a mandar al otro lado a restar, ¿ya? Le voy a mandar al otro lado a restar. Entonces, lo que tendríamos sería 180 menos 100, que sería el valor de alfa, que sería 80 graditos en ese caso. ¿Estamos? Entonces, como alfa vale 80 graditos, ya tendríamos el valor de el valor de alfa. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que acabo de explicarles? Sí. Sí, Ya. profesor. Profesor, ¿es usted que está haciendo esos puntos? A ver. No, a ver, vamos a ver. Traten de no utilizar el puntero, niños, por favor, ¿ya? Para poder comenzar, para poder hacer la clase tranquilamente. A ver, vamos a, entonces, respecto a lo que decíamos, ¿ya? Respecto a lo que decíamos, así sale el ejercicio número 1, ¿ya? Vamos a continuar con el ejercicio número 2 en este caso, ¿ya? Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Ahí está. En el ejercicio número 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Nos pide calcular el valor de x, ¿ya? Nos pide calcular el valor de x, sabiendo que obviamente ese valor de x es obtuso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos tres angulitos, ¿verdad? La suma de esos tres angulitos, ¿cuánto tiene que ser? La suma de esos tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, el valor de x más el valor de 30 más el valor de 27, todos sumamos y nos da 180. La suma de estos dos angulitos, ¿ya? Mira, 30 más 27 nos tiene que dar el que está aquí, 57, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos hasta ahí, mira, nosotros ya tenemos hasta ahí esa ecuación, ¿verdad? Entonces, si el 57 que está aquí lo mandamos al otro lado a restar, sería 180 menos 57, ¿ya? Y la resta sería 123 graditos en ese caso, ¿ya? Sería 123 grados en ese caso. Ese ejercicio, ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor. Ya, a ver, vamos a continuar con lo demás, ¿ya? En el ejercicio número 3 nos dice, mire, está facilito, ¿ah? Si el triángulo equilátero, ¿qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene lados iguales, ¿sí? Mira, todos sus lados son iguales y sus ángulos internos, ¿ya? Y sus ángulos internos deben sumar, ¿cuánto? Los ángulos internos deben sumar 60 graditos, ¿ya? Mira, entonces, si nosotros tenemos aquí que el ángulo interno vale 60 grados, ¿ya? Vale 60 grados. Este es un ángulo interno, ¿verdad? ¿Sí? 2 alfa más 10 es un ángulo interno. Y si es un ángulo interno, debe sumar ¿cuánto? Se debe sumar 60, debe ser 60 grados. Entonces, igualamos 2 alfa más 10 igual a 60. Si el 10 pasa a restar, sería 60 menos 10, que sería 50. Por este lado queda 2 alfa. El 2 pasa a dividir, o sea, sería alfa 50 medios, o sea,
25. El valor de alfa sería 25 graditos, ¿ya? Si se dan cuenta, es solamente una ecuación nada más desarrollar. La parte geométrica solamente es igualar el a 60 grados. ¿Estamos? Bien, chicos. En la pregunta 4, ya, vamos a ir por la pregunta 4. Miren, fíjense que está siendo, la clase está siendo un poco sencilla, ¿ya? Sí, facilita está. Dice, sabiendo que es un triángulo equilátero. ¿Qué significa que sea un triángulo equilátero? Que todos sus lados sean iguales. ¿Vieron? Por eso coloco aquí, culebrita, culebrita, culebrita. Ahí está, mira. Asignando que los tres laditos son iguales. Si esos tres lados son iguales, ¿ya? Entonces, este lado con este ladito también deben ser iguales, ¿sí o no? Porque los tres lados son iguales, entonces voy a igualarlos ellos dos, ¿ya? Voy a igualarlos ellos dos. Entonces, en este caso, bien, entonces, en este caso vamos a igualar 5x menos 10, mira, vamos a igualar 5x menos 10, ahí está. 5x menos 10, lo igualamos, ¿con quién? Con el 3x más 18, ahí está. Si yo los igualo, el menos 10 que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo, mira, ahí está sumándose, ¿verdad? ¿Sí? Y el valor de 3x, que es de signo positivo, pasa al otro lado restando. Ahí está, menos 3x. Entonces operamos, ¿ya? Operamos, sería... A ver, chicos, por favor, dejen de utilizar dejen de rayar, ¿ya? Bien, entonces, 5x menos 3x, al momento de yo restar nos da 2x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 18 más 10 nos daría el valor de 28 en ese caso. Profesor, si el número 2 pasa a dividir, sería 28 sobre 2, ¿no? Sería 14. El valor de x sería, en ese caso, 14 para ese ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entendió el ejercicio número 4, niños? Sí. Ya, listo. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Respecto al ejercicio que sigue, ¿ya? Respecto al ejercicio que sigue, al ejercicio 5, nos dice, en un triángulo, rectángulo isósceles, ¿ya? ¿Qué significa que sea isósceles? Significa que si tienes dos lados iguales, como están aquí, ¿ya? También vas a tener dos angulitos que son iguales. Entonces, si tienes dos ángulos iguales, mira, y esos dos ángulos iguales que estaban ahí, ¿ya? ¿Cuántos son? Sería 3 alfa, mira, 3 alfa y 75. ¿Cómo son esos dos? También son iguales, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, ahí yo los estoy igualando, ¿verdad? Yo los estoy igualando. Entonces, si yo los igualo, el valor de 75 con 3 alfa, ahí está, lo estoy igualando 75 con 3 alfa, mira, 75 con 3 alfa los igualo. El valor de 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, ahí está, 75 tercios. Y 75 entre 3 sería el valor de 25, ¿ya? El valor de 25. Y el ejercicio 5 se desarrollaría de esa forma, ¿sí? ¿Sí, niños? Vamos a ir con el penúltimo ejercicio, ¿ya? Ahí está. Dice, en un triángulo isósceles, acuérdate, ¿qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es aquel triángulo de dos lados iguales. Si son dos lados iguales, estos dos lados son iguales, mira, fíjate acá. Si esos dos lados son iguales, obviamente los igualo, mejor dicho. Sería 5x más 9 y igual a 7x menos 13. El menos 13, que está aquí, lo mandamos al otro lado a sumar, sería 9 más 13. Ahí está. ¿Sí? Sería 9 más 13. Y por este otro lado, sería 7x, que el 5x mandamos a restar. Mira, fíjate que
para un lado estoy agrupando los valores de X, por el otro lado estoy agrupando los numeritos. Entonces, 7X menos 5X sería 2X, ¿ya? 7X menos 5X sería 2X y 13 más 9 sería 22. 2 por cuánto me da 22 por 11, ¿no? O sea, el valor de X sería 11 en este caso. ¿Estamos? El valor de X sería 11. Bien, y en la pregunta 7, ya, en la última pregunta, ya, vamos a ver, la última pregunta sería la siguiente, dice. La pregunta 7 estaba para poder graficar, pero si te das cuenta es sencillo. Dice, en un triángulo equilátero, entonces yo voy a dibujar mi triángulo equilátero, ¿ya? Dibujo mi triángulo equilátero. Calcule la medida del ángulo exterior AB, mira. Yo he colocado los vértices A, B y C. El ángulo interno de B es el que está aquí, pero no me pide el ángulo interno, me pide el ángulo exterior. Y el angulito exterior, ¿ya? El angulito exterior es justamente el que está aquí, el valor de X. O sea, en realidad me está pidiendo el valor de X para este caso. Entonces, yo te pregunto, mira, yo te pregunto, si tú tienes en este caso el valor de X, ¿ya? Como ángulo externo, y tienes aquí 60, entonces, si te das cuenta, ¿ya? Si te das cuenta, este 60 más este valor de X tiene que ser 180, ¿verdad? 180 debería ser, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta en este caso, como X más 60 es 180, el 60 pasa al otro lado a restar, ¿ya? Ahí está, el 60 está pasando a restar, y sería 180 menos 60, ¿ya? 180 menos 60 sería 120 graditos en ese caso, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entendió lo que se explicó, niños? Sí, profesor. Y Bien, Sí, esta profesor. separata, como les digo, ¿ya? Esta separata, como yo les digo, esta separata voy a enviar a la tutora todo desarrollada, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener esta separata, les voy a enviar y ustedes van a tenerlo para que puedan copiar, ¿estamos? Para que ustedes puedan copiar. Ahora, Ok. nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Sí, porque la clase, si te das cuenta, ha sido súper entretenida, súper fácil, ¿ya? Y la próxima clase vamos a continuar capaz con este tema o si no con otro, ¿ya? Y les voy a dejar de tareita, ¿ya? Que repasen estos 3 triángulos. profesor, Nada más, puede ser nada clasificación de más. los triángulos. Claro, o sea, les voy a dejar para que repasen esta partecita de acuerdo a sus ángulos. Aunque es facilito, mira, fíjate. Cuando sus ángulos son diferentes, ¿ya? Cuando sus ángulos son diferentes, se le llama, perdón, de acuerdo a sus ángulos, ¿ya? Cuando sus ángulos son diferentes y además son menores a 90 grados, son ángulos agudos, ¿ya? No les he explicado esta partecita, pero está simple. Cuando sus ángulos son agudos, ¿ya? Fíjate, cuando sus ángulos son agudos, se llaman, ¿ya? Se llaman triángulo acutángulo, ¿ya? Cuando sus ángulos son agudos. Ahora, cuando sus ángulos, un ángulo interno es obtuso, se llama obtusángulo, ¿ya? Y si tienes un ángulo de 90 grados, se llama rectángulo, ¿ya? Se llama triángulo rectángulo. Esa vendría a ser solamente la pequeña explicación del ejercicio de esta parte teórica. Nada más sería. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió hasta ahí esa parte, niños? ¿Entendió hasta ahí esa Sí, parte? profesor. Bien, vamos a Sí, dar por profesor. concluida esta clase, entonces, ¿ya? Nos vemos Sí, el próximo profesor. jueves, ¿ya? Nos vemos el próximo jueves.